Pues para nosotros, para ninguno de nosotros es desconocido que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, ¿verdad? Son tiempos tergiversados por el mismo hombre y además son tiempos violentos. En la época en la que estamos viviendo actualmente, muchos de los conceptos morales y los valores que se tenían y vivían en la familia se han venido desvalorizando. Es decir, muchos de ellos los hemos quitado de las vidas de las familias o muchos de ellos han perdido su valor, ¿verdad? Se ha cambiado la manera de pensar, de actuar, y sabemos y vemos que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, ¿verdad? Y eso nosotros desde aquí podemos verlo hacia allá afuera. Y los de allá afuera ven que lo que nosotros hacemos no es correcto. Pero lo que nosotros hacemos es cumplir precisamente con Dios, con la ley de Dios, con sus preceptos, con sus estatutos, con sus decretos y seguir, ¿verdad? Caminando en él. Y cuando el hombre a lo bueno le llama malo, estamos hablando de pecado. Ahora las nuevas generaciones lo que están conociendo y practicando, y esto lo hacen de manera cotidiana, es el pecado. Estas nuevas generaciones están perdidas y muchos de estos pecados han sido legalizados por la ley, de manera que están desviando su pensamiento y su mirada y no están entendiendo cuál es la verdadera gravedad del pecado y mucho menos están viendo las consecuencias que traerán a sus vidas. Actualmente la idea de pecado para estas nuevas generaciones la consideran anticuada. No falta quienes se burlan del mismo o cómo lo están viendo ellos. Ellos lo están viendo como un freno para privar al ser humano de los derechos humanos. Y estos derechos humanos están luchando, dicen ellos, para que no se prohíba de los goces más sabrosos de la vida. Desde luego que Dios y sus planes no está en medio de estas generaciones. No está en medio de estas generaciones, no está en su agenda y mucho menos tiene cabida en sus corazones, porque es Dios quien condena toda acción pecaminosa. No la está legalizando como lo hace el hombre. Sin embargo, nada hay más real, más serio y grave que el pecado y la culpa, además de las consecuencias que éste produce. En el mundo en que vivimos, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Ambiciones sin medida, soberbia, egoísmo, violencia, autoconfianza, distorsión de la pureza sexual, adulterio, idolatría, fornicación, y aún podemos seguir con una larga lista precisamente de lo que es pecado, ¿verdad? Eso es lo que vemos a diario. Y aparentemente se vive en libertad, porque son allá afuera, dicen, derechos humanos ganados, ¿verdad? Pero las personas realmente saben que no son correctas las conductas pecaminosas que están practicando, porque el Señor de manera natural grabó la ley, su ley, en sus corazones, y así lo dice la palabra, ¿verdad? Y es por eso que para ellos también viene la culpa a sus vidas. Y aún así, pecando y con culpa, no tienen temor de las consecuencias que sufrirán por el mismo pecado. Es por ello que hay descomposición y violencia familiar.
Y esto se da al interior de los hogares y como consecuencia se lleva a la sociedad y se vive de esta manera en la sociedad. La Biblia incluye todos estos, todo esto como pecado, como lo hemos dicho, es una sola palabra y es pecado. Acompáñenme y vamos al libro de los Salmos. Busque el capítulo 32. Le voy a dar lectura de los versículos del 1 al 5 y le voy a pedir allá en casa también a quienes nos ven por medio de la transmisión y están siguiendo este culto que entre al culto y entregue su corazón, abra su Biblia y busque el libro de Salmos capítulo 32, versículos 1 al 5. Le voy a dar lectura ahí, por favor usted sígalo con su vista. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acompáñeme a orar. Dios Padre bendito, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que tú estás presente en este lugar, estás presente a cada instante de nuestras vidas. Gracias por ello, Señor, por tu gracia, por ese regalo inmerecido, porque hoy podemos abrir con toda libertad, Señor, tu palabra, para que tú nos sigas instruyendo por medio de tu Espíritu Santo. Que nos redarguya, Señor, y que nos haga ver lo que es el pecado, que nos haga entender lo que nos aparta y separa de ti, Señor, lo que no agrada a ti. Gracias por tu palabra que nos enseña, que corrige nuestros caminos, Señor, y que nos libera de las consecuencias de vivir en una vida pecaminosa. Espíritu Santo, gracias, te agradezco este momento. Toma control de mí, te entrego mi corazón y mis pensamientos. Obra tú en mis palabras para que seas tú transmitiendo desde lo alto esta palabra santa de nuestro Señor. Oro y te bendigo, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues el mensaje de hoy tiene por título sobre el pecado y la culpa. Usted conoce mucho del pecado y creo que también de la culpa, pero no es malo que lo estemos recordando, porque muchas veces de manera inconsciente nos estamos desviando, ¿verdad? Nuestro texto base es un salmo de David llamado Másquil. Es decir, es un salmo de instrucción. Y esto quiere decir que Dios por medio de David está dándonos instrucciones sobre el pecado y la culpa. Y nos dice, escuche bien, cuál es la forma de ser feliz. Aquí encontramos el registro de la confesión del pecado de David, del perdón que recibió y de la bendición de la restauración de su culpa. Porque este salmo comienza con un tono muy alegre de parte de David que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿verdad? De manera que en la iglesia se debe hablar de pecado y sus consecuencias. Jesús
bien lo sabemos, murió por cada uno de nosotros para el perdón de esos pecados, para hacernos libres de culpa. La Biblia es explícita cuando afirma que el pecado es transgresión de la ley. Y así podemos verlo en el primer pecado cometido en el mundo. Dios, al crear a la primera pareja, lo había rodeado de todo lo necesario ahí en el Edén, lo había provisto de todo para que tuvieran una felicidad. Pero había impuesto un límite. Les dijo: del árbol del fruto prohibido no comeréis, ¿verdad? Esa fue la limitante. Muchas personas piensan que las prohibiciones de Dios limitan o quitan la libertad plena del hombre. Pero ya se vio lo que sucede cuando el hombre hace mal uso de su libertad. Porque Adán y Eva tenían libertad. El Señor se las dio, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Pues el desastre en el Edén, como hoy sabemos, no pudo ser mayor, porque hasta hoy tenemos esas consecuencias. En realidad, los mandamientos divinos podemos compararlos con una vía del tren, ¿sí? No están limitando la velocidad que lleva el tren, sino que lo están conduciendo por el camino seguro y correcto para llegar a un buen destino, ¿verdad? Pero salirse de estos carriles equivale a una catástrofe. Y catastrófico es el estado del mundo desde que el hombre decidió usar su libertad para desobedecer a su Creador y pecar. Y pecar con consecuencias. Vamos a hacer un recorrido de 2 puntos en este mensaje. Punto número 1, hombre feliz. Bienaventurado empieza diciendo. La palabra bienaventurado en este versículo significa ser feliz. Y ya el hermano Gustavo en alguna ocasión nos habló precisamente de lo que significa la felicidad bendecida. Y es la bienaventuranza, ¿verdad? Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. De manera que tenemos en este versículo una bienaventuranza y la felicidad de un hombre cuyo pecado ha sido perdonado. Cristo murió por nuestros pecados. Él es el único que satisfizo y cumplió la justicia de Dios. Dios es justo y nuestro justificador ante Dios es el nombre de Jesús, que nosotros ya hemos confesado poniendo nuestra fe en Jesús y en la obra de salvación que Él trajo, ¿verdad? Esa redención que nos vino a dar. Ahora le voy a pedir que me acompañe a la carta de Romanos en el capítulo 4. Romanos 4, versículo 5. Romanos 4, versículo 5 nos dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. No necesitamos otra cosa. Dice muy claro: mas al que no obra, no hacer obras, sino al que cree por fe. Esto es, ustedes y yo creemos y tenemos fe en Jesús, ¿verdad? Ahora escuche bien. Miles de creyentes del Antiguo Testamento no conocieron a Jesús. No lo conocieron. Pero sí sabían que había de venir un Salvador y fueron salvados en anticipación de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo.
Y era lo que David estaba expresando. David estaba expresando esta dicha, la felicidad del hombre cuyos pecados son perdonados. Y es por medio de Jesús quien viene también esa felicidad para el hombre, porque hemos sido perdonados de pecados y de darnos salvación, apartándonos del sufrimiento eterno. Y apartarnos del sufrimiento eterno, esa debe de ser la felicidad del hombre. Dice el versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Si el pecado es un acto de transgresión de la ley divina, la culpa es la carga de quien lo comete. Difícilmente un hombre o una mujer pecadores pueden vivir en paz por la transgresión cometida. Y esto desde luego que no va a traer paz para con Dios, ¿verdad? No va a haber paz en su corazón porque saben que violentaron los mandamientos y preceptos de Dios. Y entonces hay algo, se genera algo en nuestro interior. Y es, como vimos, que es tan antigua como el ser humano, es la tendencia a descargarnos de la culpa, ¿verdad? Ya al principio, cuando Adán y Eva habían desobedecido y fueron interrogados por Dios, no reconocieron la transgresión de su ley. Y esa transgresión era fruto de la desobediencia. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Buscaron chivos expiatorios. ¿Cuántos eran? 2. ¿Qué dijo Adán? ¿Qué le dijo a Dios? La mujer que tú me diste. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente. Desde entonces estamos así, queriéndonos descargar de la culpa y echársela al otro, ¿verdad? Desde el momento en que Adán y Eva transgredieron la ley de Dios de no comer el fruto prohibido, entonces la culpa entró en la historia de la humanidad. Y con esa culpa llegó un sentimiento de culpabilidad. Sabían ellos que habían violado un precepto específico que Dios les había dicho y eran culpables, y desde luego que se estaban sintiendo culpables, pero se querían descargar de la culpa. La culpa es el resultado de haber violado una norma o una ley en particular, y ya lo vimos que lo hicieron cuando Dios les dijo lo que no tenían que hacer. Todo podían hacer excepto una cosa, una sola cosa, y lo violaron. Cuando nosotros transgredimos una línea moral, ética o legal, somos culpables. Tenemos entonces que la culpa no es tan solo un mero sentimiento. Se genera o se gesta como un sentimiento, pero se convierte en un estado o una condición en la que se está viviendo, en la que el hombre está viviendo ya esa condición de culpa. Y es por ello que cuando uno siente culpa por el pecado, se actúa de cierta manera. Se actúa pretendiendo ser cauteloso de no ser descubierto en el pecado que se trata de ocultar. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Se escondió, se ocultó. ¿Qué es lo que hizo el rey David? Trató de esconder su pecado, de quedarse calladito, ¿verdad? De quedarse calladito. Pero la condición de culpa es una condición de una vida insufrible tortura para la conciencia. David, después de haber cometido 2 graves pecados que fueron el adulterio y el asesinato de Urías, trató de ocultarlos y trató de vivir así, pero su vida no estaba en paz. Su vida era, él vivía de una manera inquieta, pensando que lo podían descubrir. Adán de inmediato se escondió y Dios lo escondió.
y Dios lo descubrió, perdón. Y el rey David no, él trató de ocultar. Pero hace rato decía nuestra hermana Sandy, Dios conoce nuestro corazón. Y la condición de nuestro corazón es lo que está viendo precisamente Dios. Por eso le digo, no es tan solo un sentimiento la culpa, sino que se convierte en una condición de vida de lo que pretendemos ocultar, incluyendo la deslealtad. Porque el rey David fue desleal con uno de sus mejores hombres. De los valientes de David, Urías era uno de ellos y fue desleal con él. Punto número 2, silenciar. Y dice el versículo 3, mientras callé. La culpa nos va a llevar a una autocondenación, alejándonos de Dios, y hace que el transgresor experimente sentimientos de pena, pero por sí mismo, por uno mismo, ¿verdad? Por eso sentimos pena. Y todo esto tiende a hacer que la persona que vive con culpas por pecados no confesados trate de hacer ciertas obras para no sentirse culpable. Es por ello que en el capítulo de Romanos, cuando leímos en el versículo 4, pero al que obra, y al que obra con culpa está tratando de minimizar su conciencia para no sentir tanta culpa, ¿verdad? Y es la culpa precisamente la que nos impide acudir ante Dios para resolver su falta de paz. La culpa le sigue al pecado. Y como dijimos anteriormente, es una condición de vida que no trae paz a sí mismo. Y mucho menos trae paz para con Dios. Y esto se debe a que no se ha confesado el pecado. Lo está ocultando y comienza a vivir una serie de sufrimientos en la vida de aquel que es o se siente culpable. La mayoría de nosotros es consciente de las consecuencias emocionales y espirituales del pecado, pero no estamos tan seguros de hasta dónde podrían llegar esas consecuencias. Y tal como lo dice el salmista, mientras callé, es decir, mientras guardé silencio y no quise confesar el pecado, sino que más bien ese mientras callé es tratar de ocultarlo. Y en medio de ello, en medio de ese silencio, hay culpa y hay sufrimiento. Y es un sufrimiento tal que puede enfermar al pecador. Se vive con estrés, se vive con miedo, se vive con angustia. Y al vivir de esa manera, se generan enfermedades, ¿verdad? Pero no es en sí por el pecado, sino se lo genera la culpa. La culpa. Y esto no lo digo yo, sino que lea atentamente la segunda parte del versículo 3 de nuestro texto base. Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ese gemir es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Y David recordaba su estado espiritual y mental cuando mantuvo su pecado oculto y cayó en lugar de confesarlo. La culpa llegó y el estrés de vivir una doble vida a lo único que conduce es, como dice la palabra, sentirse viejo, oprimido y seco. Culpable.
La culpa te hace vivir con temor, porque es más importante tu reputación, como lo vimos con el rey David. Le importaba más guardar su reputación que confesar su pecado, ¿verdad? Y guardar su prestigio que dar a conocer ese pecado que había cometido. La culpa te hace vivir una vida limitada y condicionada. Te vuelves esclavo. No puedes ser libre, porque sentimos que es más penoso confesar que afrontar las consecuencias. Mientras así sea, como dice el salmista, mis huesos envejecerán y me va a consumir la culpa por el sufrimiento. ¿No hay remordimientos? Hay sufrimiento. De manera que no guardes silencio ante el Señor. Es preferible no ocultarle nada, aunque sabemos que Él lo sabe todo. Entonces procuremos no ocultarle nada a vivir una vida llena de angustia, una vida llena de estrés, una vida llena de miedo y sufrimiento derivado de la culpa que estamos sintiendo. ¿Qué sucede? Dice el versículo 4 de este texto base: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa felicidad de la que hablamos en el punto anterior se puede perder. Se puede perder sobre el pecado y la culpa que uno está llevando a cuestas. Se volvió en sequedades, es decir, se volvió en sufrimiento como consecuencia de la culpa. Escuche bien, como consecuencia de la culpa. Versículo 5. Aquí tiene la solución para la culpa. Mi pecado te declaré. El pecado y la culpa que nos produce ese son dos constantes que nos apartan de Dios, de su presencia, de su favor, de su bendición. Es por ello mejor siempre confesarlo al Señor para que usted pueda vivir libre. Ahora ponga mucha atención. La culpa es una herramienta que usa el Señor a nuestro favor para hacernos volver a Él. ¿Por qué? Porque no podemos vivir una vida en constante culpa. La culpa le hace enfrascarse en sus pensamientos muy humanos. Y hay tristeza, hay vergüenza y sobre todo hay sufrimiento, pero el Señor lo está viendo de una manera distinta a como lo vemos y pensamos nosotros. Cuando usted confiesa arrepentidamente sus pecados a Dios, Dios lo va a perdonar y lo va a hacer libre de culpa, de manera que usted debe de saber sobre el pecado y la culpa para ser libre. Y esto fue lo que sucedió con el rey David después de haber ocultado su pecado y haber sido expuesto por el profeta Natán. Cuando el profeta Natán le hace saber que él es el pecador que tenía ocultando esos pecados, David confesó su pecado y la culpa de sus delitos desapareció de su corazón. La confesión lo acercó a Dios, porque no se puede vivir con culpa toda la vida. Insisto, en medio de su culpa, Dios está obrando. Dios está obrando para que mejor confesemos el pecado y no estemos sufriendo por la culpa y las consecuencias de ese pecado. Ahora acompáñenme al Evangelio de Juan en el versículo 16.
en el capítulo 16, versículo 8. Juan 16, versículo 8. Y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y de quién está hablando? Pues del Espíritu Santo, quien fue enviado para convencer precisa al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted tiene al Espíritu Santo, posa sobre usted el Espíritu Santo. Cuando usted confesó a Jesús como su Señor y Salvador, posó en usted el Espíritu Santo. Deje actuar en su vida al Espíritu Santo, de manera que la convicción de confesar proviene de la acción del Espíritu Santo, que conduce al pecador al arrepentimiento, a la confesión y a la libertad de culpa, para que pueda tener paz con Dios. Paz con Dios. Muchas veces, derivado de la culpa, nos alejamos de las personas por la vergüenza que se siente, ¿verdad? Y si esto le preocupa, preocúpese más por la lejanía que usted pone entre Dios y su vida, entre usted y el corazón de Dios. Eso sí que le preocupe. Cuando usted vive encerrado en la culpa, en lugar de confesar el pecado cometido, el enemigo, escuche bien, el enemigo también lo va a utilizar en su contra. Desde luego que el enemigo es quien condena, quien señala y quien culpa, y además quien te hace sufrir, te hace sentir tristeza y te hace sentir avergonzado. Avergonzado. Vamos ahora, por favor, a la segunda carta a Corintios, capítulo 7. Segunda carta a Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La culpa de este mundo está llena de condenación y desesperanza. Es decir, el pecado en el mundo dice que no somos malos. Eso es lo que dice el pecado en el mundo. No somos malos, que no estamos pecando. Nos miente además sobre el carácter de Dios y nos dice: no te va a perdonar. Tú dale por ahí por donde vas. El dolor mundano ronda por nuestras cabezas y contamina nuestras actitudes hacia Dios para alejarnos de Él. El mundo y su sistema de justicia elaboran leyes contrarias a la ley de Dios, lo que hace que el pecado no sea visto como tal, sino como una ganancia de derechos humanos. O sea, el aborto, los matrimonios igualitarios, la impureza sexual. Al mundo no le importa que vivas con culpa, sino que además lo que sí le importa es que vivas en pecado. Y dice nuestro versículo 5 del texto base: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y esta es una gran verdad que debemos de atesorar y creer de parte de Dios. Muchos luchan con una falsa culpa en lugar de creer la verdad.
La falsa culpa es que se sienten perdonados, pero el enemigo y sus mentiras hace que se sientan culpables, que no sean libres. Se sienten atrapados en la culpa y pueden pensar e incluso decirlo: sé que Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonarme a mí mismo por lo que hice. Hay una culpa. Han orado, han confesado su pecado y creen que Dios les ha concedido el perdón gracias a Jesús. Sí lo creen. Sin embargo, continúan castigándose y sufriendo a sí mismos sobre el pecado y la culpa de la falsa culpabilidad que se siente. Puede que no estemos pensando como quiere la palabra. Si la palabra nos está diciendo: y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿por qué no la creemos? ¿Y por qué queremos estarnos flagelando con la culpa y no perdonarnos a nosotros mismos? Es el enemigo el que te hace sentir que no mereces el perdón completo. Claro que sí lo mereces, porque es una verdad de la palabra de Dios. Pero el enemigo te dice que debes de seguir llevando la carga de la vergüenza, que debes de seguir sufriendo, porque eso es lo que mereces por haber pecado. La culpa hace que te castigues a ti mismo. Del pecado y la culpa, Dios pagó un alto precio para que pudiéramos caminar en libertad. Hay que atesorar la palabra de Dios y creerla. El perdón de pecado por medio de Jesucristo y su justificación ante el Padre va a anular y ha anulado la culpa. Por eso es que podemos acercarnos al Padre. Para los que están en Cristo, los sentimientos de culpa pueden ser una llamada de atención de que algo no está bien, insisto. Y tenemos la oportunidad de confesar nuestro pecado y apartarnos del mismo para no vivir con culpa. Los sentimientos de culpa son simplemente una herramienta que Dios utiliza para revelarnos el pecado por medio del Espíritu Santo. No fuimos diseñados para cargar con la culpa. Jesús lo hizo por nosotros. Acompáñenme a la carta de Colosenses. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Si ya lo tiene ahí, le voy a pedir que me ayude ahora sí a leerlo en voz alta. Y dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Nos quitó lo que el enemigo nos venía acusando, de aquello que el enemigo nos venía acusando y todavía quería hacernos sentir culpables. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? La llevó a la cruz y ahí la clavó, esa acta de esos decretos. Y dice la palabra que fue exhibido el enemigo. ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué no queremos vivir y gozar esa nueva vida en Cristo a la que hemos sido llamados? ¿Por qué queremos vivir una vida miserable dentro de lo que el Señor nos está ofreciendo? Vivamos en libertad, porque para eso nos llamó.
para vivir sin culpa, para vivir perdonados, porque el Señor efectivamente perdona, pero el que condena es el enemigo, de manera que usted le hace caso al enemigo y vive en el estado de culpa que puede tener, o es libre y cree la palabra de Dios en que Él perdona pecados y lo hace libre de culpa sobre el pecado y la culpa.